ahora este segundo turno va a ocuparlo Gorka Ipaguirre Díaz, que en su nota biográfica se nos ha descrito como vocacional de lo social y de la diversidad, amante del arte y de lo audiovisual en todas sus expresiones. Es friki queer, sinvergüenza y futuro artista en potencia. Está en su forma de habitar y ver el mundo. Esas son sus herramientas para cambiar el sistema en el que vivimos. Ha sido alumne en nuestro máster presencial de sexología y género y ha titulado su TFM Género y cómic, : análisis de la construcción de los roles, estereotipos e identidades de género de los personajes del cómic mainstream norteamericano de ciencia ficción en los años 2005-2020. Todo tuyo, Gorka. Vale. Pues eso, los objetivos de este TFM son analizar la representación de la sexualidad y la diversidad y los roles de género en el cómic y a través de este artefacto cultural ver el modelaje social y la educación que hemos recibido los lectores de los cómics y por situar el lenguaje de la representación en la esfera de los cuestiones de roles y los cuerpos. Siguiente, por favor. Entonces, para ello el TFM ha hecho primero un pequeño recorrido a lo largo del mundo del cómic. Dale. Que el cómic, para ser cómic, tiene que tener como tres bases. Uno, que sea un relato articulado por viñetas. El segundo, que haya personajes permanentes y que recoja locuciones. Sí, claro, tú vete dándole, mientras que no ves la diapositiva, que recoja locuciones y medios en globos y bocadillos. El primer cómic data de 1809, según los expertos, pero hasta 1896 no fue cuando el mundo del cómic se abrió paso del todo. En esta época, en Norteamérica, William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer eran los dos magnates de la prensa escrita. Entonces, uno de ellos, el primero, Hearst, decidió meter tiras cómicas en sus publicaciones. Y así fue como el cómic se fue abriendo paso a la sociedad. Una época muy importante para el cómic fue en 1934, que se le hace llamar la Edad de Oro del cómic, ya que fue el año donde se creó el primer superhéroe, que era Flash Gordon. Y a partir de ahí, el cómic de superhéroes vivió una época, pues eso, de oro, dorada. Esto fue hasta la década de los 70, donde se descentralizó por dos razones. Una, llegó el manga, un cómic asiático, y por otro lado empezaron a crearse nuevas líneas editoriales independientes. Hasta ahora, las editoriales de peso, al igual que a día de hoy, eran DC Comics y Marvel Comics, pero a partir de aquí empezaron a crearse nuevas editoriales europeas y americanas independientes. El género tampoco me va a parar mucho, porque creo que de género hemos hablado mucho todas nosotras, pero bueno, simplemente volver a repetir que al final el género, como os decía Judith Butler, está entendido como una construcción cultural y social, que siguiendo las palabras de Whiting, es algo no natural y creando presión, que es un compuesto de un conjunto de tecnologías, de comportamientos y acciones sociales, y durante este trabajo he repetido mucho la performatividad del género y la perspectiva queer que podemos encontrar en estos cómics. Siguiente. Entonces, lo que he intentado es aunar este mundo del cómic y la perspectiva de género. Es verdad que hay pocos estudios que estén centrados en el género dentro del cómic, y todos ellos están enfocados en el cómic de superhéroes, no tanto en la ciencia ficción, en el cómic europeo, pero lo que he podido ver de estos estudios son... Dale, Clara, por favor. Vale. Por un lado, los roles de la mujer están muy marcados, siempre nos transmiten los mismos valores y crean como tres tipos de mujer. La femme fatale, una mujer exuberante, al borde del bien y del mal, hipersexualizada. La chica buena y luego la protosuperheroína, que sería una combinación de ambas. En cuanto a la construcción de los personajes en las agrupaciones, en base al género, es verdad que todos los cómics de superhéroes, en este caso, están mayoritariamente compuestos por grupos masculinos.
Y las mujeres siempre tienen un papel muy determinado, con unos poderes y unas cualidades muy de defensa, de cuidados, nunca agresivas. Y normalmente cuando estas agrupaciones se convierten mayoritariamente femeninas, este cómic pasará a ser leído como lectura femenina. Siguiente, por favor. También es curioso ver cómo en muchos de estas obras se desfigura completamente la raza humana, creando alienígenas, cyborgs, mutantes, pero siempre se sigue perpetuando la idea del género del ser humano. Al final se sigue depositando en estas nuevas razas, en estas nuevas maneras de vivir y habitar el mundo, todo aquello que nosotros vivimos como seres humanos. Siguiente. Y esto ya lo añado yo, que me parece muy interesante leer estos cómics desde una perspectiva queer, ya sea intencional o no intencional en muchos de estos cómics, porque creo que hay ideas que a todas nos pueden sonar un poquito, que escapan un poquito de ese encasillamiento dentro del género de superhéroe. Siguiente. Vale, para hacer este análisis he decidido coger 4 obras desde el año 2005 hasta el 2020. Y todas ellas han sido obras aclamadas en los premios Eisner, que son como los Oscar en el mundo del cómic. La primera es Astonishing X-Men, El Don, que es un cómic de Marvel, de unas grandes empresas de cómic, del género superheroico. La segunda es Saga, la tercera es Paper Girls, que estos dos fueron editados por editoriales alternativas, lo cual nos puede ampliar un poquito la visión dentro del género de ciencia ficción. Y por último, otro cómic de Marvel, del género superheroico, se podría decir. Siguiente. Bien, el primero que tenemos es Astonishing X-Men. ¿Vale, Clara? Vale. Como he dicho, esto es una historia de superhéroes de Marvel, de una de las grandes industrias del cómic. Y este es un grupo mayoritariamente masculino donde los personajes luchan aquí está clara, estos están denominados como mutantes, que es como una subespecie humana, la cual está marginada y perseguida. Entonces, ellos luchan contra este odio que la sociedad tiene hacia ellos. Una historia que nos puede sonar un poquito y hacer similitudes con el racismo, la homofobia, que simplemente por la manera de ser estas personas son perseguidas. Como bien he dicho, siempre en este grupo son mayoritariamente masculinos y se perpetúan todos los arquetipos de personajes masculinos. Si vas clicando, claro, irán saliendo personajes. Este es el primero, que es el líder del equipo. Cíclope, ya podéis ver que hay una diferencia muy clara en este género. El hombre siempre nos va a mostrar un cuerpo idealizado, en cuanto a la mujer va a ser uno hipersexualizado. Este es lo ves, ¿no? Todos estos personajes, vamos a ver, si quieres vete pasando, van a salir 4 hombres. Estos son los primeros 2, el segundo, el tercero y el cuarto, solo para que os veáis un poquillo. Todos estos hombres, como vemos, son musculosos, su poder reside en la fuerza física, en la fuerza bruta, y se supone, en principio, fueron diseñados como los fuertes del grupo, el músculo. El músculo. En cambio, si pasamos a las mujeres, tendríamos esta primera mujer que se llama Emma Frost, como ya podemos ver en su indumentaria, hipersexualizada, y aquí ya se deja a un lado completamente el poder físico, su poder es mental, controla la mente de las gentes. Algo que, al igual que la brujería, puede estar muy conectado a la mujer y un poco a esos valores que nos han enseñado de malicia dentro de la mujer, de control mental. Y la siguiente personaje que tenemos es esta, que sería justo, si la primera personaje era la Femme Fatal, esta será la chica buena. Una chica con imagen de niña, de adolescente, que su poder es atravesar paredes. Otra vez, un poder que en principio no sería de demasiada ayuda ni demasiado poderoso dentro de un grupo de superhéroes que luchan. Clara, dale, por favor. Vale, como antes he dicho, estos componen un grupo marginal que son perseguidos por ser diferentes. Y al final el villano de estos cómics siempre es la sociedad que les persigue e intenta acabar con ellos. Es importante decir que en el caso de los X-Men es un cómic que se creó en el año 60. Entonces, en aquel entonces los personajes fueron creados, pues como os he dicho antes, el hombre fuerte y la mujer débil. Ahora
según ha avanzado la sociedad gracias a las diosas, pues nos damos cuenta con lo irónico que es esto, que al final prime el músculo a los poderes que hasta los he relatado. Tú imaginas a esta mujer vestida de blanco con control mental que sin tocarte te puede dejar en coma, o esta chica que puede atravesar paredes que te puede dejar atascada en medio de una pared explotando tu cuerpo. Es curioso cómo, aunque las mujeres fueran más poderosas que los hombres, el poder seguirá cayendo en el género masculino. Y yendo un poquito más allá, la lectura que yo hago un poco de esta obra es un poco la comparación que a donde a mí me llevan siempre los X-Men, que es un poquito, desde una mirada un poco más queer, al mundo drag. Al final son personas que se performan, que ellos tienen unos trajes y un nombre de pila que usan para llegar a su máximo potencial y hacer aquello en lo que son buenos. Bueno, esto ya es un poquito cosa mía. Siguiente, por favor. Vale, el siguiente cómic que tenemos es Saga. Este es una space opera de dos personajes que los tenemos ahí, un hombre y una mujer, de planetas diferentes. En guerra sería como un Romeo y Julieta mezclado con El Señor de los Anillos y Star Wars, algo así. Entonces sus planetas están en guerra, ellos se conocen, se enamoran mediante el arte y nada, y nos deja una bonita historia. Este cómic está publicado por Image Comics, una editorial independiente. Y lo que sí nos muestra, podemos ver un gran cambio de las editoriales independientes a las editoriales más mayoritarias. Aquí podemos ver cómo se empiezan a trazar nuevas líneas en cuanto a la construcción de personajes femeninos y masculinos. La protagonista es una mujer que en primera parte del cómic estará embarazada, pero que aún estando embarazada se quiere tener relaciones sexuales, es la luchadora de la pareja, y en cambio el hombre será un hombre pacifista, el cual pues nos da una imagen un modelo de padre muy diferente a que solemos ver, totalmente alejado de la estructura machista que solemos tener. Siguiente. Vale. Lo que aquí, mi crítica a este cómic, o lo que yo veo en este cómic, es que se desfigura completamente la raza humana, completamente se crean nuevas razas con nuevas formas, personajes con pantallas en la cara, una mujer araña, personas con la mitad del cuerpo desmembrada, pero una vez más se sigue cayendo en las estructuras y los valores dicotómicos que tenemos todos convencionalmente y en la generalización del controcentrismo. Ahora, si vas pasando, Clara, vamos a ver unas imágenes donde el centro de estos cómics sigue siendo la genitalidad, sobre todo el falocentrismo. Es una pena, ya que se crean, por ejemplo, en esta viñeta, se crean personajes polimorfos con diferentes formas, corporalidades, y seguimos cayendo en los mismos encasillamientos. Para ahí, Clara, por favor. En las mismas estructuras sexuales. Ya veis, una mujer araña siendo penetrada a la antigua usanza por un macho. Es una pena, para mí es una oportunidad perdida, y que sigamos manteniendo eso. Romper completamente la raza, pero seguir cayendo en el cliché en la barrera del género de hombre con pene, mujer con vulva. Sí que en este cómic hay como unas notas de diversidad. Dale, Clara, por favor. Que casualmente es en estos escaparates que estamos viendo, que es cuando uno de los personajes va a un planeta y sería como un Ámsterdam futurista, donde vemos dildos, vemos BDSM, vemos orgías, vemos relaciones homosexuales, pero una vez más se nos encasilla dentro de lo oscuro, de lo sucio, de lo prohibido. Y para mí eso es una gran oportunidad perdida. Dale, Clara, por favor. Eso sí, haciendo una lectura queer de todo esto, estos personajes están en medio de un mundo de guerra, un mundo tecnológico, consumista, y a partir de una obra artística, de un libro, es donde se enamoran y encuentran esperanza para al final crear vida, que será otra de las protagonistas, que será su hija. Entonces creo que mirando desde ahí sí que tiene esa parte de esperanza este cómic. Siguiente. Vale, el siguiente cómic que tenemos es Paper Girls, que como podemos ver está compuesto por 4 chicas que son repartidoras de periódico, un oficio donde
siempre ha primado el hombre. También está publicado por Image Comics, la editorial independiente de la que antes hemos hablado. Y este cómic consigue transportar todos estos estereotipos, tanto masculinos como femeninos, mezclarlos y depositarlos en protagonistas femeninas. Tenemos a una chica deportista, lesbiana, la friki, la rica, la pobre, la alcohólica. Estas chicas irán viajando en el tiempo y encontrándose todo el rato con ellas mismas, una y otra vez con diferentes versiones de ellas mismas, con unos saltos en el tiempo descontrolados. Siguiente. Por lo que el argumento al final de esta obra son ellas mismas, la manera que tienen de mantener este grupo con vida y sin grandes artificios nos reivindican muchas cosas y que al final un cómic las protagonistas sean el argumento mismo, pues bueno, nos da muchas pistas sobre hacia dónde va esta industria, yo creo. Lo que también nos habla mucho sobre ser las primeras en hacer algo. Estas chicas son las primeras en fumar, son las primeras en dedicarse a este trabajo de hombres. Es una constante oda al feminismo. Y lo más interesante de esta obra, que pese a su formación, el grupo que está formado, no está encasillado dentro de lectura femenina. Simplemente es una obra que es compuesta por un grupo mayoritariamente femenino, pero ya está. Y siguiente, la última obra. Vale, esta obra se llama Runaways. Esta es la obra que antes comentaba, que fue la que a mí me hizo clic en la cabeza, que es un grupo de superheroínas fugitivas que van a trancas y barrancas por el mundo, que descubren que sus padres son unos villanos mundiales y deciden agruparse y huir. Siguiente. Vale, este grupo ha tenido un montón de cambios, pero siempre, y viniendo del género superior, ha sido una agrupación mayoritariamente femenina. Siempre ha habido más chicas que chicos, siempre. Y con cada nuevo personaje iban rompiéndose nuevos mandatos de género y se establecían nuevas maneras de construir personajes. Desdibujó completamente los clichés dentro del género de superhéroes. Os voy a presentar algunos personajes que para mí son los más importantes. Para empezar, tenemos este personaje que se llama Nico Minoru, que, como rara vez suele pasar, en este caso ella será la portavoz, la capitana de este equipo, la que lleve a su grupo por las aventuras. Siguiente. Y esta es Carolina. Esta sería la típica rubia, la chica guapa, pero en este caso, aparte de ser la chica guapa, es lesbiana, lo cual suele ser algo que en los cómics no solemos ver. En los cómics suele estar muy marcada la figura de las personas homosexuales con clichés muy fuertes y sobre todo haciendo a las personas, en el caso de la mujer, sobre todo no deseadas. En este caso rompe completamente. Esta es una alienígena que más adelante os explicaré por qué es muy importante. Siguiente. Bueno, esta es su forma alienígena. Siguiente. Vale. Esta es otra de las personajes, que es la primera personaje y la única hasta el momento en los cómics que he leído de superhéroes dentro de Marvel, que se hace llamar a ella misma feminista. Es el primer personaje que yo he visto con un cuerpo gordo, lo cual para mí fue todo un descubrimiento. La podemos ver, es el cerebro del equipo. Ella tiene una conexión mental con una dinosauria, que es la que le protege. Ella es con mucha solidaridad, ellas ayudándose. ¿Pasa Clara? Esta es su dinosauria, con pasión. Y con esta personaje pasaba algo muy, muy curioso, que durante la primera etapa de estos cómics, en las páginas del interior podemos ver a la personaje que hemos visto, una personaje gorda, pero en las portadas nos pasaba lo siguiente. Clara, vete pasando. La personaje se distorsionaba y tenía esta apariencia de
de persona delgada, anulaban su corporalidad en las portadas. En el interior no. Otra más clara, podemos ver aquí que el cuerpo es, pues bueno, de una persona pues, delgada. Hasta que al final, en esta última etapa, ¿vale, Clara? Se nos presentaban las portadas como ella es, como es Gertrude, una mujer gorda. Y bueno, siguiente. Luego tenemos a Molly, que es una mutante, que a diferencia de los cómics de superhéroes, la fuerza física en este caso, en estos cómics, también estaba en el género femenino. Esta niña, porque era una niña de 13 años, era el músculo del grupo, la que tenía fuerza. En cambio los chicos, que los he presentado porque son bastante menos relevantes en mi opinión, se ocupaban de otras cosas, más de otras cosas que no eran tan importantes a nivel argumentativo. Y por último, otro de los personajes que para mí es más interesante es esta que tenemos aquí. Este personaje es otra alienígena. Y esta alienígena es mandada a la Tierra para casarse con Carolina. Esta alienígena es una alienígena polimorfo. Y en el cómic nos cuenta cómo para ella el cambiar su género y su apariencia era como ponerse una peluca. Ellos es una raza alienígena donde no entiende de géneros. Por lo que en el año 2005 apareciese una persona no binaria, pasa por favor, Clara, de género fluido. Como podemos ver aquí, ella iba cambiando de forma, del masculino al femenino y su forma alienígena. Que en el año 2005 se creasen este tipo de personajes donde el género se desdibujaba y se jugaba con él, para mí fue un boom. Y no se ha vuelto a repetir, de hecho, no se ha vuelto a repetir. Y la última aparición de este personaje, tenemos aquí, ella en su forma alienígena no tenía género y cuando pasa por su forma humana es donde tiene esa obligación de ser hombre o de ser mujer. Entonces es cuando adopta este género fluido donde va cambiando de uno a otro en base a cómo se siente. En cambio, en la última etapa, esta persona se nos identifica como una persona no binaria, rompiendo completamente todos estos tipos de género dentro del género de superhéroe y bueno, la sociedad. Haciendo una lectura de este cómic, al final lo que nos presenta es la importancia del fracaso, la fluidez. Es un grupo que constantemente se va tropezando y va cayendo donde buenamente puede, y una vez han caído, se levantan todas juntas. Gorka, un par de minutitos para ir cerrando tu presentación. Vale, merci. Sí, voy a las conclusiones directamente. Vale, Clara. Vale, pues como conclusiones generales está claro que está muy marcado las editoriales de una trayectoria larga o las editoriales alternativas. En las editoriales de alternativas es donde se ve que bueno, se está empezando a desdibujar el género, se está dejando a un lado el machismo y la heteronormatividad impuesta. Si quieres, abre todas, Clara, que ya... en el género de superhéroes está claro que se siguen reproduciendo todos los clichés de la hegemonía blanca masculina dentro de una dicotomía heteronormativa. Y otra de mis conclusiones es que se desaprovechan muchas oportunidades, como antes he comentado. Se juega mucho con mundos de fantasía, pero no se llega a romper estas barreras que todavía tenemos. También es importante que todos estos cómics que os he presentado, la única figura femenina es una escritora que es en Runaways. El resto son todos masculinos, que al final es un espejo de la realidad del mundo del cómic. Pero que yo creo que poco a poco se van creando nuevas formas de crear personajes, de diversidad del deseo. Bueno, creo que poco a poco se va avanzando, incluso en el género de superhéroes. Y... Dale, Clara. Y al final, bueno, ya no me voy a enrollar más. Y voy a decir una cosa más, pero ya está. Y que yo creo que al final, detrás de todos estos cómics, aunque no se ha intencionado muchas veces, sí que hay una lectura queer que es muy interesante y que debería ser más analizada en el mundo del cómic, que lo tenemos muy desaprovechado.